Finanzas personales, una guía introductoria simple y aplicable. La base. La base empieza con las 6 palabras claves de las finanzas personales. Estas 6 palabras son ingresos, el dinero que entra en mi bolsillo en un periodo determinado; egresos, el dinero que sale de mi bolsillo en un periodo determinado; activos, cosas que son dinero y mantienen o ponen dinero en mi bolsillo; pasivos, cosas que son dinero que debo y o quitan dinero de mi bolsillo; y flujo de efectivo, que es el resultado de restar los egresos de los ingresos en un periodo determinado. ¿Cómo interactúan estas 6 palabras? Interactúan en los estados financieros personales. El primero es el estado de resultados, que involucra ingresos y egresos. Dentro de esto tenemos ingresos pasivos, que son todos los ingresos relacionados directamente a activos y que no dependen de tu trabajo o de tu tiempo. Los egresos pasivos, que son los gastos relacionados directamente a activos. Los ingresos activos, que son ingresos que sí están relacionados a tu trabajo o a tu tiempo, es decir, si trabajas, ingresa dinero; si no trabajas, no ingresa dinero. Y los egresos activos, que son todos los gastos que no son egresos pasivos. El estado de resultados trata sobre un periodo determinado. Puede ser un estado de resultados diario, semanal, típicamente más mensual. El otro estado financiero personal es el balance general, que es más en un punto en el tiempo el registro de los activos y pasivos, donde la diferencia de los activos menos los pasivos constituye el patrimonio neto. ¿Cuál es el objetivo de estos estados financieros personales? Pues idealmente adquirir activos para generar suficientes ingresos pasivos para cubrir tus egresos totales, que es lo que se conoce como libertad financiera, y además en el tiempo ir creciendo el patrimonio neto, es decir, la diferencia entre activos y pasivos. Las 2 palabras clave que nos faltaba cubrir eran el flujo de efectivo, y aquí podemos ver cómo el flujo de efectivo interactúa con las otras 4 palabras clave y con los estados financieros personales. En el cuadro de la izquierda podemos ver cómo, de la manera más sencilla, digamos, entran ingresos, y esos ingresos sirven para cubrir egresos. Entonces el flujo de efectivo es bastante sencillo y solo pasa a través del estado de resultados. En el cuadro de la mitad vemos que también se puede utilizar los ingresos para adquirir pasivos, y esos pasivos generan egresos. Entonces se mantiene que algunos ingresos se utilizan directamente para cubrir egresos, pero también algunos ingresos adquieren pasivos y esos pasivos generan egresos. Entonces así se completa el flujo de efectivo. Y en la parte de la derecha podemos ver que también puede haber el caso en el que los ingresos se utilizan para adquirir activos, y esos activos por un lado generan más ingresos y por otro lado sirven para cubrir o adquirir pasivos y cubrir los egresos generados por estos pasivos. Este flujo resaltado verde en la mitad, donde los ingresos se utilizan para adquirir activos que a su vez generan ingresos, que son esos ingresos pasivos de los que hablábamos antes, es nuevamente pues el objetivo de los estados financieros personales, el adquirir activos para generar suficientes ingresos pasivos para cubrir tus egresos totales, que es esta libertad financiera, y a su vez en el tiempo pues crecer el patrimonio neto. Eso en realidad cubre toda la base de las finanzas personales de la manera, creo que más sencilla. Pero más importante que la base creo que es el plan. Entonces, como plan, esta es la idea de ir poniéndonos pasos para adquirir o trabajar para adquirir esa libertad financiera. El primer paso es crear un presupuesto mensual. El crear un presupuesto mensual pues es darle un trabajo a cada dólar que se gana. Y algunos puntos importantes para resaltar dentro de este paso del presupuesto mensual es, pues, primero, que no todos los meses son iguales. Después, que el presupuesto debe hacerse antes de que el mes empiece y no cuando ya terminó. Otra cosa importante es que el presupuesto mensual no tiene que necesariamente ser rígido. No le tengas miedo a ajustar el presupuesto durante el mes en caso de ser necesario. Después, no hay reglas de porcentajes que apliquen a todas las personas o a todas las situaciones. Hay algunas guías. Unos ejemplos, por ejemplo, es que la renta o tu hipoteca no sea más del 25% de tus ingresos totales mensuales, o que el gasto en educación no sea más del 20% de tus ingresos totales mensuales. Pero de nuevo, estas son más guías que reglas. El presupuesto, lo importante es que cada uno lo trabaje y sobre todo pues
lo mantenga, lo cumpla. Y algo importante también es que se debe incluir los extras en el presupuesto, es decir, cosas como vacaciones, regalos, compras grandes, ir planeándolas en los presupuestos para que pues, no se convierta en un problema al momento de darle un trabajo a cada uno de esos dólares. El objetivo del presupuesto, ¿cuál es? Tener menos ingresos que egresos, es decir, un flujo de efectivo positivo. Ese es el primer paso y creo que es uno de los más difíciles, pero uno de los más importantes. El segundo paso es crear un fondo de emergencias chiquito. ¿A qué me refiero con chiquito? A ahorrar el equivalente de un mes de egresos totales en efectivo o en inversiones líquidas. La idea de este fondo de emergencias chiquito no es para cubrir sobregiros del presupuesto mensual, sino utilizarlo únicamente para emergencias. ¿Y cuál es el objetivo del fondo de emergencias chiquito? Cubrir emergencias pequeñas o urgentes. Un mes de egresos totales es el paso número 2. El tercer paso es pagar todas las deudas malas, excepto la hipoteca, si tuviera una. ¿Qué son deudas buenas o malas? Las deudas buenas son todas las que están asociadas a activos y que generan un flujo positivo ya tomando en cuenta el repago de la deuda. Es decir, si es una deuda que se está pagando sola con el flujo del activo que compró, que se compró con esa deuda, es una deuda buena. ¿Qué es una deuda mala? Cualquier deuda asociada a un pasivo o a egresos que generan flujo negativo. Y hay dos formas de atacar este pago de las deudas en el tercer paso, de las deudas malas. La primera es la de mayor interés a menor interés, que es lo que matemáticamente hace sentido, o de menor saldo a mayor saldo, que es la que psicológicamente hace sentido. Entonces, no importa cuál, también es algo que es personal y depende de cada persona, pero lo importante es que cualquiera de estas dos metodologías que se utilice, ya sea de mayor interés a menor interés o de menor saldo a mayor saldo, se vaya utilizando cualquier flujo positivo del presupuesto mensual después de haber cubierto el paso 2 del fondo de emergencias chiquito para ir pagando las deudas malas poco a poco, mes a mes. ¿Cuál es el objetivo de pagar las deudas malas? Dejar de generar ingresos para terceros. ¿A qué me refiero con esto? A que todas nuestras deudas malas son activos en los estados financieros personales de alguien más. Entonces el objetivo es pagarlas para dejar de estar tú generándole ingresos a terceros y poder pasar a los pasos de adelante, que es generar tú esos ingresos para ti. Pero antes de generar esos ingresos, pues regresamos a un fondo de emergencias como el paso 4. Ese paso 4 es crear un fondo de emergencias que ya es el equivalente a 6 meses. También es una guía. Hay gente que era 3, 9. Yo creo que 6 meses es un monto razonable de los egresos totales en efectivo e inversiones líquidas. Entonces, este es el fondo de emergencias que muchos hemos escuchado hablar, pero que es muy importante y que yo lo pongo como el paso 4. Después de haber ya pagado todas las deudas malas, ahorrar el equivalente de esos 6 meses de egresos totales en efectivo o en inversiones líquidas. Y nuevamente el fondo de emergencias no es para cubrir sobregiros del presupuesto mensual o pagar por extras, sino utilizarlo únicamente para emergencias. ¿Cuál es el objetivo del fondo de emergencias? Es la tranquilidad financiera en el presente. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que si pasa cualquier emergencia real, yo tengo 6 meses de gastos totales, de egresos totales en un activo o inversión líquida o en efectivo para cubrir pues eso y me da tranquilidad en el presente. El paso 5, ¿cuál es? Una vez que ya se tiene ese fondo de emergencias de los 6 meses en un activo o efectivo o activo líquido, es empezar a invertir en un fondo de retiro. Y de nuevo, una guía es invertir hasta el 15% de tus ingresos totales en este fondo de retiro. ¿En qué se debe invertir esto? Pues dependerá del perfil de riesgo y rendimiento que sea adecuado para tu edad y para tus planes. Es un tema que pues hay que discutir más a fondo, pero la idea de esto es empezar a invertir con un horizonte de inversión suficientemente largo, por eso se llama de retiro. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo de este paso, que es el de tener la tranquilidad financiera ya no en el presente, eso ya se cubrió con el fondo de emergencias, sino una tranquilidad financiera en el futuro, es decir, saber que cuando sea el momento de retirarse, pues tengo este fondo que va a estar ahí para cubrir mis gastos activos y pasivos. El sexto paso es pagar tu hipoteca, si tienes una. Entonces, si tienes una hipoteca, pues
El sexto paso es empezar a prepagarla. Durante todos los otros pasos, la hipoteca es uno más de los gastos que están en el presupuesto mes a mes, pero en este punto, en el paso 6, se puede empezar a prepagar esa hipoteca. Y ahí lo importante es pues comparar el retorno de cualquier alternativa de inversión con la tasa de interés de tu hipoteca para saber cuándo hace sentido financiero prepagarlo, que es cuando prepagar tu hipoteca representa la alternativa de retorno más alta. ¿Cuál es el objetivo de pagar tu hipoteca? Es cumplir con el objetivo de tener una vivienda propia si ese es uno de tus objetivos, no necesariamente es para todos. El paso 6B es empezar a invertir ya en un portafolio de activos. Entonces, fuera de tu fondo de retiro, pues de nuevo, buscar inversiones que tengan un perfil de riesgo-rendimiento de acuerdo a tu edad y a tus planes y empezar a buscar una diversificación de activos en tu portafolio. De nuevo, no hay reglas o porcentajes que apliquen a todos, son algunas guías lo que estamos presentando aquí, pero un ejemplo sería tener inversiones en bienes raíces que generen rentas de 30 al 40% del portafolio, en acciones que generen dividendos, regalías o apreciación de capital del 30 al 40% del portafolio, en deuda que generen intereses del 20 al 30% del portafolio y inversiones alternativas del 5 al 10% que pueden ser un poco inversiones más riesgosas o más variadas con este pequeño porcentaje del portafolio. ¿Cuánto se debe invertir en este portafolio de activos? Pues no hay un límite. De nuevo, una guía sería el 15 o 20% de tus ingresos totales. ¿Cuál es el objetivo del portafolio de activos? Adquirir activos que generen ingresos pasivos para cubrir tus ingresos totales, nuevamente hablando del tema de la libertad financiera, y que a lo largo del tiempo aumenten tu patrimonio neto. Y el paso 7, que es empezar ya a utilizar el dinero. Si ya llegaste a este paso 7, y esto puede ser un proceso que va a tardar tal vez años, es importante empezar a utilizar cualquier flujos que sobre de los pasos anteriores para poder empezar a comprar, alquilar o vivir tus objetivos financieros y de vida. Y aquí es importante pues cuando ya has alcanzado este paso, empezar a darte permiso de disfrutar algo de tu dinero, incluso antes de alcanzar la libertad financiera, para que el camino hacia esta libertad financiera sea más ameno. Este es el plan en 7 pasos que yo considero pues no sencillos pero bastante aplicables. Y otra parte importante es qué herramientas son las que yo recomiendo utilizar para poder alcanzar o seguir este plan. Hay dos herramientas importantes. La primera es pues cómo llevar el presupuesto, donde ahí yo recomiendo Mint o Wallet para hacerlo. Se puede hacer también en Excel o en Google Sheets, pero Mint o Wallet son apps que te ayudan de una manera más visual, más gráfica y fácil de seguir. Y esto es para llevar un control de los gastos y pues yo recomiendo una revisión diaria o semanal de ese presupuesto. Y el otro es para llevar los estados financieros personales. Yo ahí lo que recomiendo es Google Sheets y tengo una base para compartir si les interesara, donde uno puede llevar el control del estado de resultados y el balance general y del flujo de efectivo y del patrimonio neto, es decir, de esas 6 palabras claves que se reflejaban en estos estados financieros personales. Esta era la idea de hacer una primera pequeña introducción. Cada uno de estos pasos y cada uno de estos temas se debe tratar más a fondo y estoy abierto a cualquier pregunta o sugerencia que ustedes puedan tener y feliz de poder ayudarles en este proceso. Gracias.